Hola a todos y bienvenidos a Radio al Alma, el programa que habla de la cultura y el medio artístico. Yo soy su anfitrión, Alan Ramírez. En esta ocasión estamos de lujo en el programa. Entre los dos invitados de hoy sumamos más de 70 obras y toda una multiplicidad de premios, como el Calderón de la Barca de 1993, el Lope de Vega del 2003, el Leopoldo Alas Mínguez de 2008, el Tirso de Molina de 2009, el Premio Nacional de Literatura Dramática 2011 y el segundo premio a Mejor Dirección en el Festival de Directoras de Torrejón de Ardoz 2017, por mencionar algunos. De esta manera recibimos con gusto a Carmen Loza, quien es dramaturga, directora teatral, actriz, así como directora del Laboratorio Teatral William Layton en Madrid, y a José Ramón Fernández, quien es dramaturgo y profesor en la Real Escuela Superior de Arte Dramático y en el Laboratorio Teatral William Layton, entre otros. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí, bienvenidos. Bien hallado. Hola, buenas tardes, Alan. Bueno, creo que para empezar este tema vamos a hablar un poco de dramaturgia, la dramaturgia actual en España, que siento que es algo muy rico, que ha cambiado muchísimo en los últimos años. ¿Cuál es su experiencia como dramaturgos? ¿Cuánto tiempo llevan escribiendo? Carmen, bueno, como queréis. Empiezo yo por más viejo, ¿no? Sí, pues yo llevo escribiendo desde 1990. Habré estrenado unas 30 obras de teatro y otras más en colaboración, y así como bastantes adaptaciones de obras clásicas. La primera producción es de 1995 y hasta acá el asunto ha sido ir caminando y caminando. No hay otra manera, Maravilloso, como tiene que ser, siempre hacia adelante. como tiene que ser. Tengo la sensación de que soy una dramaturga tardía, porque por generación yo creo que soy más o menos de la generación de José Ramón, creo que tengo un par de años más que él. Sin embargo, mi producción dramatúrgica se podría decir que comenzó en 2000. Pero no se nota. Comenzó mi producción dramatúrgica en 2005. Llevo escribiendo mucho tiempo, desde que era muy joven, pero escribía otras cosas, escribía poesía, escribía quizá pensamientos, pero cuando empecé a escribir teatro me pareció que no encontraba una forma que me pareciera aceptable para ser considerada teatro. Entonces, bueno, yo vengo sobre todo de la interpretación. He estado trabajando como actriz desde el año 1985 y siempre me gustó dirigir, y cuando empecé a buscar obras para poder dirigir no encontraba tampoco realmente lo que yo quería contar. Y ahí empecé a indagar, a probar y a hacer ejercicios hasta que también a través de la adaptación de textos para montaje empezaron a aparecer ideas, a ocurrírseme ideas y a desarrollarlas. En 2005 dirigí mi primer texto teatral, que es Chicas, era una colección de historias, y a partir de ahí primero desarrollé un par de historias de ese texto y luego ya me desvinculé de aquellas historias y empecé a desarrollar lo que empecé a encontrar realmente como mi dramaturgia con Proyecto Expreso, la obra que en 2009 se premió con el Tirso de Molina. Fantástico. Bueno, con esta experiencia, decía hace rato en la introducción, llevan más de 70 obras entre los dos, llevan una multitud de premios desde los años 90. ¿Cómo han vivido estos últimos años de transición en la dramaturgia? ¿Realmente ha cambiado muchísimo la dramaturgia en España o en Madrid particularmente, no sé, desde los años 80, 90 hasta ahora? Yo creo que en los años 80, evidentemente, hubo un cambio radical en toda la sociedad española, desde luego. Hubo algo que culturalmente significó mucho, que fue la conocida movida, que no solo fue en Madrid, sino que fue en otras partes, pero que se le llamó la movida madrileña. Y eso sirvió para romper el cascarón, para quitarnos ciertos, supongo, ¿no?, ciertos corsés que había con respecto a la dramaturgia anterior. Sin embargo, yo tiendo a pensar que en los años 80 lo que cambió sobre todo fue, bueno, hubo una especie de refresco, de
estructura, con cierta normativa lingüística, pero básicamente la dramaturgia no cambió excesivamente. Quizá el lenguaje se hizo, pues sí, más fresco y desde luego también se banalizaron los personajes. Banalizar en un sentido negativo o positivo, porque también se acercó la construcción de personajes probablemente hacia un público que les iba a resultar más cercano. Cuando realmente yo creo que empezó a cambiar la dramaturgia en España fue a partir de los 80, es decir, ya en los 90, la generación en la que empezó a escribir José Ramón, Mayorga, una generación que estaba también muy influida por Sanchis Sinisterra, que Sanchis Sinisterra viene de los 80, pero Sanchis Sinisterra era un autor muy moderno, incluso para los años 80, todavía más moderno de lo que se escribía en los años 80, que no dejaban de ser pues historias curiosas, cierta comedia refrescada, actualizada. Entonces, yo creo que la dramaturgia actual de mediados de los 90, de esa generación que rompió con los esquemas y que dio cabida a la dramaturgia tan diversa que tenemos actualmente. Con Francisco Fantástico. Nieva, con Tú, Boro José Vallejo, Ramón, con ¿cómo Alfonso has vivido Sastre. estos últimos años de transición, digamos? Pues fíjate que nuestra generación tiene una circunstancia muy especial y es que es la primera en la historia de España que estrena y publica sus obras sin una censura previa. O sea, no solo la dictadura, sino todas las etapas anteriores han tenido una censura previa, lo que significaba que había que ir a un despacho ministerial o lo que fuera a recibir la autorización para que esa obra fuera estrenada o fuera publicada. Nosotros somos los primeros que podemos, en principio, estrenar lo que sea. Luego puede ocurrir que nos denuncien o lo que sea, pero en principio tenemos esa enorme libertad. Yo recuerdo, por ejemplo, que una obra de Rodrigo García y había una manifestación de público para que la obra no se llevase al escenario. Protestas de un público cristiano que se sentían insultados por la obra. Pero la obra se podía hacer. Es decir, la obra no tuvo una prohibición previa. Otra cosa es que luego pues, podía ser denunciada o lo que fuera. Y eso es muy importante históricamente. Luego, además, nuestra generación ha podido convivir con las anteriores, con los nacidos en los 40, con los nacidos en los 30. Hemos podido hablar con Arrabal o con Alfonso Sastre o con Boro Vallejo. Y ahora mismo en España sucede que hay varias generaciones de dramaturgos conviviendo, escribiendo al mismo tiempo y ha surgido una generación joven interesantísima de jóvenes nacidos en los 70 y en los 80 que están haciendo magníficas obras. De tal manera, a mí me han dicho algunos críticos, algunos traductores que miran el fenómeno desde fuera, que vivimos una especie de segunda edad de oro, tal vez es muy exagerado, pero si miro unas cuantas obras, si miro unos cuantos nombres propios, desde luego no desmerecen de alguna de las mejores épocas de nuestro teatro. Hoy me habéis encontrado en una tarde optimista. Pues qué bueno, genial. Otro detalle importante, creo, histórico en cuanto a esta generación y a este momento de la dramaturgia, es que esta generación de los años 60 en buena medida ha normalizado la presencia de dramaturgas. Hay que pensar que, por ejemplo, el Centro Dramático Nacional se crea en 1978 y no es hasta 2005 que por primera vez se estrenan obras de escritoras españolas vivas, en concreto de Laila Ripoll y de Itziar Pascual. Es decir, durante un par de décadas a nadie le llamó la atención que no hubiese ningún nombre de mujer entre los autores a estrenar. Sin embargo, hoy día entiendo que no hay una proporción, yo no sabría decir cuántos autores, hombres y autoras mujeres están estrenando en este momento en los escenarios y creo que nadie se pregunta ya si el autor es chico o chica, ¿no? Y creo que es algo muy importante y que no había sucedido en etapas anteriores. Pues me parece extraordinario todo lo que está pasando ahorita en España. Es algo fantástico, ¿no? Tanto lo de la igualdad de géneros en el medio, como lo que mencionabas de una segunda etapa de oro. Sobre todo que eso es algo excepcional, es rarísimo que llegue a pasar eso. Y lo que está pasando es dentro de los géneros que ya estaban establecidos, pues están produciendo nuevos. Más mezclas quizás, no sé, con el cine o más escritura de escenario
Claro, hay una situación en el teatro. El teatro tiene algo de eternidad en este fenómeno fantástico que además ahora notamos tan importante de reunión de ciudadanos para asistir a un fenómeno en directo en una situación especialmente singular, o sea que no tienen otras artes. Y por eso se suele hablar de artes vivas a la hora de hablar de conciertos, de danza y de teatro. Dentro de eso, cada época hubo una época en la que la luz eléctrica cambió formas teatrales, hubo una época en la que el cine cambió formas teatrales. Ahora mismo los audiovisuales, la televisión, con esos planos de 2 segundos cambian formas teatrales. En los 80, en el momento en el que Carmen y yo empezábamos a escribir, aparece la iluminación con HMI. Esa iluminación da unas posibilidades a la puesta en escena totalmente diferente de la iluminación anterior. Entonces, cada momento, cada forma nos aporta cosas. Hoy día se está hablando también del teatro en streaming, por ejemplo, pero con todo eso sigue sucediendo el anciano fenómeno de un grupo de personas que se reúnen a ver a dos tipos con una silla y que sigue funcionando y emocionando sin necesidad de otras formas. Es decir, funcionan maravillosamente los autores más jóvenes, pero nos sigue funcionando Lope de Vega. Es lo fantástico de este oficio en el que estamos. Perfecto. Sí, Carmen. Yo creo que lo que ha hecho que haya esta eclosión de la dramaturgia en nuestro país tiene que ver con muchas cosas. No tengo yo ni la fórmula ni comprendo yo exactamente, pero yo me lo explico quizá de una manera, yo creo que nos hemos puesto a hacer, que hemos dejado de esperar. Cuando yo estudiaba interpretación, luego te quedabas en tu casa o mandabas currículums y esperabas a que te llamaran. Había algunos que se lanzaban ahí a la aventura a crear algunos grupos que todavía existen, muchos de ellos, no solo los grupos independientes, sino grupos que se crearon posteriormente, pero desde hace un par de décadas para acá nos hemos puesto a hacer. No hemos esperado que nos llame nadie. Entonces nos hemos agrupado en núcleos de creación, personas que escribimos, que actuamos, que dirigimos, nos hemos repartido el cometido y hemos hecho. Y haciendo, hemos aprendido y hemos trabajado, hemos fomentado nuestro propio trabajo. Y haciendo también, hemos descubierto que hemos empezado a confiar en que teníamos algo que decir y estábamos encontrando formas para contar lo que queríamos contar. Eso nos ha dado una libertad y una confianza en nuestro trabajo que yo creo que no es una cuestión de que cualquier cosa vale, sino que ahora podemos crear con la seguridad de que no estamos creando cualquier cosa. Estamos creando en la diversidad, pero no vale cualquier cosa. Bueno, siguiendo esa idea, éticamente o socialmente hablando, ¿qué es lo que hoy en día transmite o tiene que transmitir el dramaturgo? Yo creo que el dramaturgo o la dramaturga en realidad lo que tiene que transmitir es lo que quiere transmitir. O sea, no tenemos una misión ni tenemos una obligación, sino que, bueno, hay dramaturgos que escriben una dramaturgia de divertimento y me parece muy bien, es decir, es lo que quieren contar y llenan los teatros. Y hay otros dramaturgos, otras dramaturgas que, bueno, permíteme que utilice la primera persona, que tenemos compromiso con lo que escribimos. Puedo meter a José Ramón también en eso, ¿no? Podemos escribir algo que puede ser entretenido, puede ser divertido, pero está también vinculado con el compromiso. José Ramón. Sí, tal vez no tenga tanto que ver con una idea a mí se me ponen a veces el título de autor comprometido, estas cosas de engagé, pero pienso que tiene que ver más con una opción de ciudadanía. Si un ciudadano está comprometido con el mundo que vive, pues lo que escribe va a tener que ver con eso. A mí me gusta mucho una frase de un autor que admiro, Max Aub, que decía, he sido ojo. Entonces, pues sí, somos ojos, somos oído, y lo que sí ocurre es que en ocasiones ese ser ojo, ese ser oído no implica hacer solo drama, por ejemplo, sino que bueno, pues a través de otras opciones como la comedia también se puede encontrar a un público que reflexione sobre cosas. Pienso que no es tanto plantear opciones como precisamente la libertad de escribir en cada momento aquello que el dramaturgo tiene necesidad de contar, aquello que le interroga
obra y en consecuencia lo que hacemos es compartir una interrogación, compartir una pregunta que nos hacemos acerca de algo que tenemos delante. Fantástico. Ya estamos casi llegando al final del programa, pero sí quisiera saber una cosa, un poquito más personal sobre ustedes. En este momento, ¿en qué están trabajando? ¿Cuál es el próximo proyecto que va a salir? Que sea una dirección teatral o que alguna de sus obras vaya a estar puesta en escena próximamente o que estén escribiendo algo. Pues yo voy a empezar a ensayar a mediados de febrero mi obra Levante, que se va a estrenar en mayo en el Teatro Español. Vamos a intentar hacer una pequeña gira de preestrenos antes de llegar al Teatro Español. Y bueno, estoy muy contenta porque llevo muchos años detrás de ese proyecto y por fin lo voy a llevar a escena. ¿Qué tipo de obra es? ¿Qué género? No, no te sabría decir. Me llevo muy mal con la catalogación de los géneros, porque como dice José Ramón, pues efectivamente yo mezclo mucho, o sea, mezclamos mucho, ¿no? No nos ceñimos al drama o a la comedia. Bueno, no te la sabría catalogar. Tiene muchos tintes, me parece genial. ¿Y tú, José Ramón? Pues mira, por una parte ahora mismo se está representando en Madrid una obra J'attendrai que se estrenó primero en francés, se estrenó en La Rochelle en 2016 y ahora está haciendo representaciones en el espacio de Matadero de Madrid, es un espacio fantástico. Y al mismo tiempo he terminado un trabajo muy difícil y que se ha llevado a escena hace apenas 10 días, que era una obra basada en las cartas de amor entre Benito Pérez Galdós y Emilia Pardo Bazán, dos de los grandes novelistas españoles del siglo XIX, de las cuales no existían las cartas de Galdós, se habían perdido. Entonces he tenido que ser don Benito Pérez Galdós y ponerme a escribir de amores en este tiempo. Y bueno, pues ahora eso ya prácticamente está cerrado. Ya sabes que una obra no se termina hasta que no te la quitan los actores de las manos. Y aún así, Y aún así, y aún así. Entonces, de momento eso está casi terminado, porque ya será un proyecto para el año próximo, y vuelvo a dos proyectos que tenía. Yo suelo decir que en los proyectos no me pregunto tanto qué, sino con quién, y entonces del mismo modo que he estado haciendo este trabajo con Teatre L'Opprimé y con Rui Frati, aquí en España estoy comenzando a escribir una obra con Ernesto Caballero, es un maravilloso dramaturgo de mi generación, y estoy terminando otra para un director que aprecio mucho, que es Luis Dors. Como ves, el taller no para de funcionar. pues fantástico. Ojalá no se detenga el taller y que sigan produciendo obras y ganando premios ustedes dos, ¿no? Sí, Carmen. Bueno, pues nada, que muchas gracias, Alan, y que nada, estaremos coincidiendo en muchos lugares porque creo que tenemos muchas cosas en común y seguimos adelante. Perfecto, perfecto. Ojalá coincidamos muy pronto, sí. Bueno, les agradezco muchísimo el haber estado aquí, fue realmente un placer. Me encantaría que el programa fuera mucho más largo. Creo que quedaron muchísimas preguntas en mi cabeza y hay muchísima información que todavía podríamos haber procesado juntos, pero bueno, ya será para otra ocasión. Y a todos los que nos escuchan, pues muchísimas gracias por escucharnos. Si llegan a pasar por Madrid, no duden en ir a ver las obras que se ponen en escena de Carmen y de José Ramón, e igual buscar sus textos, ya sea para ponerlos en escena o simplemente leerlos, ¿no? Yo los espero aquí muy pronto para otro programa. Hasta luego. Hasta luego.